Jesús hizo grandes maravillas, pero no sanó por su sombra. Y en el capítulo 5 del libro de los Hechos dice la Escritura que Pedro, tocando a los enfermos con su sombra, los enfermos se sanaron. ¿Por qué? ¿Acaso Pedro era mayor que Jesús? No, de ninguna manera. Pero Pedro creyó en lo que Jesús estaba diciendo: aún mayores cosas harán en mi nombre, porque yo voy a actuar. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Recuerden, hermanos, que es la tercera semana que estamos hablando sobre el día de Pentecostés. Y una de las cosas que hablaba hace 3 semanas, si no me equivoco, hace 3 semanas atrás, hablaba, hermanos, de que en el primer día de lo que era el conteo de esos 50 días, se traía una gavilla y las personas la traían por familia al sacerdote y les decía a ustedes que esa gavilla la levantaba el sacerdote y la comenzaba a mecer hacia arriba, que representaba lo primero que ellos ya habían cosechado y que era una manera de decirle a Dios: realmente cumpliste lo que prometiste, porque un día nosotros éramos esclavos, estábamos en la tierra de Egipto, donde nosotros teníamos que hacer duras tareas para poder conseguir un poco de alimento y poder subsistir. Pero tú nos sacaste de ahí, de la esclavitud, y dijiste que nos llevarías a una tierra donde fluía leche y miel, una tierra fructífera. Finalmente nosotros estamos en la tierra que nos prometiste, y esta gavilla es la evidencia de que realmente existe en este lugar lo que prometiste. Quiero decirles que nuestro Señor para nosotros nos prometió también una tierra prometida. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a la cruz del Calvario y derramó su sangre por cada uno de nosotros, y Él prometió llevarnos al cielo, donde dice la Biblia que las calles son de oro, el mar es cristalino, la ciudad, el lugar está adornado con piedras preciosas. Inclusive dice la Escritura que se nos va a asignar, se nos va a dar una corona de oro, la cual vamos a recibir cada uno de nosotros. Un día, estando en el cielo, nosotros nos presentaremos más o menos así, y le vamos a decir a Dios, con esa corona la vamos a levantar hacia el cielo, hacia arriba, y le vamos a decir al Señor: realmente cumpliste lo que prometiste. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Señor, hermanos. No sé si ustedes puedan creer, hermanos, que realmente nosotros podremos levantar esa corona y presentarla delante del Señor. Pero también decíamos, hermanos, que cuando llegaba el día número 50, la gente ahora no venía con una gavilla, ¿sí?, de trigo o de cebada. Ahora la gente venía con unos panes horneados con levadura, unos panes esponjados, unos panes agradables, donde la gente podía traer esos panes al sacerdote, y nuevamente el sacerdote tomaba esos panes y los comenzaba a mecer en la parte de arriba, y de esa manera el pueblo le decía a Dios: nosotros estamos preparando pan, estamos comiendo pan de todo lo que nosotros hemos podido cosechar en abundancia, ¿sí? Entonces se hacía una gran celebración, y les decía que Dios escogió el día de Pentecostés para derramar su Santo Espíritu. Escuche bien, la ciudad de Jerusalén estaba abarrotada de personas ofreciendo, hermanos, sus panes esponjados. Y aunque creo que también era algo muy especial para los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que estaban reunidos en el aposento alto,
La Biblia dice que había cerca de 120 personas reunidas en la segunda planta de un lugar, y seguramente ellos estaban recordando esos panes esponjados que se ofrecían al Señor, pero ellos estaban en espera de una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 1:8 Jesús le había dicho a sus seguidores: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos tenían esa promesa, estaban en espera de esa promesa. Jesús los había enviado a predicar el evangelio por todo lugar. Pero antes de que ellos fueran a predicar el evangelio, se les dijo: no se atrevan a irse a predicar, no se atrevan a servir todavía hasta que sean embestidos del poder de lo alto. ¿Sí estamos de acuerdo? Escucha bien. Cuando tú te conviertes a Cristo, cuando tú recibes a Cristo como el Salvador de tu vida, tú tienes que entender algo. También tú necesitas recibir el Espíritu de Dios para poder ser de impacto dentro del reino de Dios. Para que pueda ser de impacto inclusive en el reino de las tinieblas. Cada uno de nosotros necesita recibir el Espíritu de Dios. En una ocasión se le dice, de acuerdo a lo que nos dice el libro de los Hechos, se le dice a un grupo de predicadores, se les dice o se les hace una pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? En otras palabras, ustedes han escuchado el mensaje de Jesucristo. Ustedes han creído en ese mensaje. Ustedes han recibido al dueño de ese mensaje. Pero la pregunta es: ¿recibieron al Espíritu Santo? Y ellos dijeron: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. En este lugar, una de las personas de las que nosotros hablamos demasiado es de la persona del Espíritu Santo. Porque quiero decirte que, o recordarte, que Dios prometió hacer de nuestro cuerpo un templo. Nuestro cuerpo, dice la Escritura, que es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es la casa que Dios escogió para que viviera su Santo Espíritu. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo en una ocasión se entristecieron en gran manera cuando ellos escucharon que nuestro Señor Jesucristo tenía que subir al cielo, estar en el cielo. Pero cuando Jesús se da cuenta que ellos están tristes por esa noticia, les da una promesa también y dice: les voy a dar otro consolador para que esté con ustedes para siempre. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el versículo número 15, dice de esta manera: Jesús le dice a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús les hace la promesa a sus seguidores que el Espíritu Santo no solamente va a estar con ellos, sino que el Espíritu Santo también va a estar en ellos. Y se cumple la promesa. Cuando ellos esperaban en el aposento alto, se escuchó una grande explosión, un viento recio que soplaba, que se dejaba sentir en ese lugar, y el Espíritu Santo por primera vez se derrama sobre los creyentes. Así es como comienza la iglesia hace cerca de 2000 años atrás, y el Espíritu Santo no ha cesado. El Espíritu Santo se sigue derramando sobre los creyentes. En muchas ocasiones escucho a personas decir: es que he tenido una vida de desgracia. Mucha gente ha llegado a pensar en el suicidio, pensando en que ese lugar o el marcharse de esta tierra sería algo mejor que lo que ellos están viviendo en esta tierra. Pero en Gálatas capítulo 5 versículo 22 nos habla sobre lo que necesita el hombre, lo que necesita el ser humano. Dice la Escritura en Gálatas 5
22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. La mejor bendición para nosotros, lo mejor que nos puede pasar en la vida es recibir al Espíritu Santo, y Él transforma nuestro ser, Él transforma toda nuestra vida y venimos a ser personas totalmente diferentes. Una de las cosas que me llama mucho la atención, que lo que se menciona en primer lugar como fruto del Espíritu Santo es el amor, de lo cual les quiero hablar el día de hoy. Y antes de entrar en tema hablándoles del amor, quiero decirles que hasta hace algunos años atrás, el Auditorio Nacional en la Ciudad de México no lo había pisado ningún cantante o ningún artista cristiano. En ese lugar habían llegado cientos y miles de artistas, habían participado en ese lugar, pero hasta hace unos años atrás el Auditorio Nacional no había sido visitado por un cantante o artista cristiano. Y la primera persona que se presenta en el Auditorio Nacional, que recibe la invitación para estar ahí, fue el cantante Marcos Witt, que nosotros conocemos y que es una persona que nosotros admiramos mucho. Y que inclusive él tiene demasiadas canciones de amor de él hacia Dios y canciones de amor de Dios hacia nosotros, ¿sí? Y entonces cuando está Marcos Witt, eso llamó la atención de muchos artistas de nuestro país y acudieron a ese evento. Cuando el concierto terminó y Marcos Witt estaba en su camerino, un artista muy conocido de aquí de nuestro país, uno de los más altos, más grandes, lo visitó en el camerino y le dice este artista a Marcos Witt, dice: me hiciste llorar por cerca de 2 horas. Cuando Marcos Witt escuchó esto y le dijo: yo no te hice llorar, el Espíritu Santo que se manifestó en tu vida te abrazó y es la persona que te hizo llorar de descanso por cerca de 2 horas. Ese hombre estaba en gran manera emocionado porque en esta ocasión había llorado, pero no por alguna decepción. Estaba llorando porque realmente podía sentir el descanso de Dios en su vida. Esa persona estaba experimentando el abrazo del Espíritu Santo. Estaba experimentando el gran amor de nuestro Dios. ¿Sí? Todos ustedes saben que hay personas que, como Daddy Yankee, que fue una persona que llegó a tener mucho dinero, un hombre muy famoso, pero que llega un momento donde él se quiere quitar la vida porque no encuentra la felicidad. Pero un día experimentó la gloriosa presencia del Espíritu Santo y renuncia al medio artístico para servir al Señor. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo día con día. Entonces, algo muy importante, la iglesia del primer siglo entendió perfectamente el gran amor y decidieron vivir en medio de ese gran amor. Así es que una de las primeras cosas que ellos hacían cuando iban a predicar el evangelio, quiero decirles que el primer mensaje que ellos llevaban a la gente era algo más o menos así, donde ellos le decían a la gente: Jesús te ama, Dios te ama, ¿sí? Y fíjense, hay un versículo que todos nosotros conocemos, que es San Juan capítulo 3 versículo 16. Dice esta parte de la escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta cómo este versículo de San Juan 3:16 es un versículo del que hablamos muy poco, porque en su momento hablamos mucho, no lo aprendimos de memoria, pero casi no hablamos de este versículo, ¿sí? Pero quiero decirles que a San Juan 3:16 se le conoce como el texto de oro.
Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que podemos explicar esto? ¿Por qué nosotros decimos que Dios amó al mundo? Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero recordarles que la única manera de poder rescatar al ser humano era a través de un sacrificio. No sé si ustedes recuerdan que un día Adán y Eva desobedecieron a Dios comiendo del fruto prohibido. Tiempo después hay derramamiento de sangre, donde dice la escritura que Caín mata a su hermano Abel, derrama sangre. Y la única manera de rescatar a los seres humanos era a través de un sacrificio. No se podía ofrecer cualquier sangre, se tenía que ofrecer la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo me he llegado a imaginar que charlando el Padre con el Hijo, que son el mismo Dios, pero me puedo imaginar que ellos charlaban y decían: la única manera de rescatar a los seres humanos es a través del derramamiento de sangre. Y me puedo imaginar cómo Jesús decía: yo estoy dispuesto, yo los amo, yo quiero hacer algo por ellos, yo derramo mi sangre. Y quizás el Padre le decía: pero te van a maltratar, pero te van a golpear, pero te van a tratar como un criminal. Y seguramente Jesús decía: no importa, los seres humanos, nuestra creación, realmente valen la pena, porque siempre hemos sido algo muy especial para nuestro Dios. Escucha bien, porque siempre hemos sido algo muy especial para Dios. Somos importantes para Dios. Cuando Dios creaba a Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando primeramente crea al hombre y le empieza a hacer sus ojitos, ¿sí? Fíjese, le empieza a hacer sus manos. Y yo no sé, pero cuando alguno de nosotros hacemos un dibujo y que el dibujo no nos parece bien, lo borramos o arrancamos la hoja y volvemos a comenzar. Yo me puedo imaginar que cuando Dios hacía al hombre, posiblemente había cosas que no le parecían bien y borraba nuevamente la tierra y comenzaba de nuevo. Pero la persona que puedes ver en el espejo cuando te levantas, cuando vas al baño, cuando vas al tocador, esa es la persona que Dios creó, y esa es la persona que sigue amando a Dios hasta el día de hoy. Ese es el mensaje que comenzó a llevar la iglesia, ¿sí?, por todo lugar. Pero este mismo versículo en la traducción en lenguaje actual dice de esta manera: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en Dios. Lo único que tenemos que hacer es creer en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Él no quiere primeramente cambiar cosas en ti. Él lo que quiere que tú creas en Él. Porque Dios toma de lo imperfecto para hacerlo perfecto. Él toma de lo que no es para hacer lo que ahora es. Así es nuestro Dios con cada uno de nosotros. Entonces, este es el mensaje que la iglesia comenzó a llevar por diferentes lugares. Yo no sé si tú te puedas dar cuenta que también la Biblia está llena de reglas, pero nosotros no podemos hablar primero de las reglas. Primero nosotros tenemos que hablar sobre el gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. ¿Por qué la iglesia del primer siglo se multiplicó rápidamente en cientos, en miles, crecieron, ¿sí? La gente los llegó a ver como una plaga, como alguien que trastornaba en el mundo entero. Alguien llegó a decir: estos que trastornan el mundo entero han venido también acá. Porque cuando tú experimentas el gran amor de Dios, no lo puedes ocultar para ti solo. Es algo que se comparte con la familia que está en casa.
es algo que se comparte con los compañeros de trabajo, es algo que se lleva a todo lugar. La gente te mira y te dice: ¿qué te pasó? Te veo diferente. Y buscan en tu rostro si hay algo, algún cambio de look que te hiciste, y le dices, y tú tienes que responder: no, lo que pasa es que Jesús transformó mi vida, Jesús cambió mi vida. Y eso es lo que el Señor sigue haciendo para cada uno de nosotros. Entonces, hay una historia que Jesús le había dado a los creyentes antes de recibir el Espíritu Santo. La Biblia nos habla de la parábola del buen samaritano. La Biblia nos habla de un hombre que había sido golpeado casi a muerte por algunos ladrones. Lo habían despojado de lo que él tenía. Y dice la Escritura que pasó un sacerdote por donde estaba aquel hombre gravemente herido. Cuando el sacerdote mira a ese hombre, pasó de largo. Ahora, ¿por qué? Porque muchos religiosos, muchos que se supone que eran representantes de Dios en esta tierra, dejaron de actuar con amor. Solamente miró a aquel hombre que estaba herido y pasó de largo. Después dice la Escritura que pasó un levita, alguien que servía en el templo a Dios, alguien que cantaba a Dios con un instrumento. Pasó el levita y también vio a aquel hombre herido y pasó de largo. Pero pasó un hombre que había comprendido el amor. A ese hombre se le conoce el buen samaritano. Samaria tenía malos hombres, pero Samaria también tenía buenos hombres. Pasa el buen samaritano y ve a aquel hombre herido. Inmediatamente se detuvo porque sabía que había una necesidad. Sacó su aceite, sacó su vino, que eran productos que se utilizaban para curar heridas. Comenzó a sanar, a curar a aquel hombre. Y dándose cuenta que aquel hombre necesitaba tiempo para recuperarse, lo subió a su cabalgadura, lo acercó al mesón o a un hotel de aquel tiempo, y se acerca al mesonero y le dice: ¿sabes qué? Te dejo a este hombre, cuida de él, dale una habitación, te dejo todo este dinero, y si algo falta yo volveré y te lo voy a pagar. Y Jesús en esa historia le hablaba a sus seguidores de su grande amor. La gente, los seguidores de Cristo, llegaron a comprender sobre la misericordia, sobre el amor. Entonces, de esa manera decidió ser la iglesia. Cuando pasa algún tiempo, hay un hombre que se llama Saulo de Tarso, que se convierte a nuestro Señor Jesucristo después de haber sido perseguidor de la misma iglesia, pero se convierte a Cristo. Y llegó a experimentar el gran amor de Dios. Él merecía ser asesinado porque había asesinado a gente seguidora de nuestro Señor Jesucristo, mas Dios le perdona la vida. Él merecía ser encarcelado, sin embargo Dios le da la libertad. Y Saulo de Tarso, o Pablo, ya conocido como Pablo o el apóstol Pablo, él llegó a comprender de una manera muy especial del amor, de tal manera que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 13, en el versículo número 1, él explica sobre el amor. Y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. En otras palabras, el apóstol Pablo decía: ¿de qué me serviría a mí hablar todos los idiomas de la tierra? O inclusive, ¿de qué me serviría hablar el lenguaje de los ángeles del cielo? El lenguaje de Dios, ¿de qué me serviría si yo no tengo amor? El apóstol Pablo llegó a entender que antes de tener un don espiritual, del cual nosotros hablábamos los días pasados, es más importante el amor. Tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que amar a nuestra familia, tenemos que orar por nuestra familia. Ninguno de los que estamos en esta tierra somos perfectos. Cualquiera de nosotros nos podemos equivocar. Tu vecino podría equivocarse, tu hijo podría equivocarse, tu esposo podría equivocarse, tu esposa podría equivocarse, pero tienes que entender que cuando tú los ayudas, cuando tú los amas, cuando tú oras a Dios por ellos, esa es una manera de decirle que los amas. Inclusive Jesús nos enseñó que amemos a nuestros enemigos, porque Él amó a los suyos.
Cuando Jesús estaba colgado en la cruz del Calvario, Él, orando al Padre, le dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero muchos de ellos que no sabían lo que hacían en ese momento, se convirtieron en el día de Pentecostés. El apóstol Pedro le dice a ellos: ustedes crucificaron al autor de la vida. Y dice la escritura que se compungieron de corazón y dijeron: hermanos, ¿qué haremos? Y les dice el apóstol Pedro: arrepientan de su pecado, conviértanse a Jesucristo, bautícense en el nombre de Jesús, ¿sí? Y recibirán el don del Espíritu Santo. Y así sucedió en aquel día. Versículo 2 dice: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. En otras palabras, si yo hiciera en nombre de Dios grandes milagros, grandes maravillas, pero si yo no tengo amor, dice, nada soy. ¿Sí? Versículo 3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí? Pero fíjense, en el versículo número 13 nos habla de algo muy importante. Dice: y ahora permanece la fe. Decíamos que la fe es un don espiritual. Dice: mas ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Miren, siempre hemos enseñado en este lugar que necesitamos ayudar al necesitado. En este momento lo estamos haciendo. Estamos ayudando a algunas iglesias de Cuba con algunos alimentos. Estamos ayudando a unos niños en África. Se les va a mandar para los zapatos y los uniformes. Gracias a Dios, eso está bien, ¿sí? Pero ¿de qué nos serviría a nosotros hacer todo ese tipo de cosas si nosotros no tenemos amor? ¿Sí? Fíjense, nosotros tenemos que tener amor, amarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, ¿sí? Uno de los temas que me tocó grabar en esta semana fue hablar sobre el no juzgar. Y es un tema muy interesante. No podemos juzgar. Dios nos prohíbe juzgar, pero Él no nos prohíbe ayudar. Inclusive la Escritura dice que es un pecado más grande juzgar a los demás que el pecado que pudiera estar cometiendo otra persona. Entonces Dios nos prohíbe juzgar, pero no nos prohíbe ayudar, ¿sí? Ahora, algo muy importante: ¿qué es lo que puedo hacer yo para que Dios me siga amando? Mire, esto es muy importante. No quiero que esto suene a contradicción, porque Dios nos va a amar en todo momento. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Nosotros sabemos que hay un grupo de ángeles muy grande, que dice la Biblia que es la tercera parte de los ángeles, ¿sí? Que un día se rebelaron en contra de Dios y siguieron a Lucifer, que ahora nosotros lo conocemos como Satanás. Jesús, Dios, había sido el creador de todos esos ángeles, pero un día esos ángeles le dieron la espalda y decidieron tomar un rumbo diferente, ¿sí? Ellos son ahora conocidos como enemigos de Dios. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros y nos ama en gran manera. Y cuando oraba por el bebé, yo decía algo muy importante: este bebé viene de Dios y tiene que regresar a Dios. Todos nosotros venimos de Dios, y lo lógico es para nosotros es que nosotros regresemos a Dios, ¿sí? Pero Dios no obliga a nadie. Dice la Escritura, voy a leer un versículo más adelante, que dice que muchos amaron más las tinieblas que a la luz, ¿sí? En muchas ocasiones se escucha que en este tipo de lugares prohibimos muchas cosas. Y no es que prohibamos, sino que Dios no quiere que tu alma se pierda, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 19. Dice de esta manera: y esta es la condición, que la luz vino al mundo,
¿sí? Que se refiere a Jesús. Dice, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjese, de la manera que una persona le puede demostrar a Dios que ama más a las tinieblas que a Él, a la maldad que a Él, es por sus obras. Dice que sus obras eran malas. Dice la Escritura que la salvación no la podemos adquirir nosotros por obras, pero los salvos tienen obras, porque la fe sin obras es muerta, dice la Escritura. Entonces esto es muy importante. El Señor tiene que darse cuenta que nosotros nos esforzamos para hacer lo correcto en todo momento, ¿sí? Pero fíjese, ¿qué puedo hacer para que Dios me ame o que me siga amando? Fíjese, esto es muy importante. Juan capítulo 14 versículo 21 en adelante, dice de esta manera. Dice, el que tiene mis mandamientos, escuche bien, ¿sí? ¿Cuántos tienen una Biblia en la mano? ¿Cuántos tienen una Biblia en su celular? ¿Sí? Fíjese, esto es importante. ¿Sí? Dice, el que tiene mis mandamientos, número 1, ya tenemos los mandamientos. Número 2, dice, y los guarda. Dice, ese es el que me, ¿qué? El que me ama. Fíjese, dos cosas muy importantes. El que tiene mis mandamientos, número 1, ya los tenemos. ¿Sí? Creo que un porcentaje muy grande de todos los mexicanos en esta nación tienen una Biblia en casa. El que tiene mis mandamientos, número 1, dice, y los guarda, número 2, dice, este es el que me ama. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir, si tú tienes los mandamientos y dices que amas a Dios, pero no guardas los mandamientos, esa es una manera de decirle a Dios, no te amo. Pero mire, si tú tienes los mandamientos y decides el día de hoy guardar los mandamientos, obedecer a Dios, es una manera de decirle a Dios, no solamente te digo que te amo, sino te demuestro que te amo. Versículo número versículo 21 más adelante dice, y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre. Luego dice, repito nuevamente, dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Ahora, dice algo muy importante, dice, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí? Dice la Escritura, perdón que sea tan insistente, si tú tienes los mandamientos, si tú los guardas, Él te amará, serás amado por el Padre. Y dice Jesús, y me manifestaré a Él. ¿A qué se refiere esto? Versículo 22 dice, le dijo Judas, no Iscariotes, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? 23 dice, respondió Jesús, le dijo, el que ama mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sí? ¿Ya se dio cuenta? Por eso no entiendo las personas que dicen, es que me siento solo. ¿Sí? No estás solo. Podríamos sentirnos solos, pero no estamos solos. Dice, y vendremos a Él y haremos morada. ¿Se da cuenta por qué hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu como el mismo Dios? Porque dice, y haremos morada. A través del Santo Espíritu de Dios en nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí con nosotros. Y Dios y nosotros somos mayoría. Por eso es que dice la Escritura que el amor echa fuera el temor. Porque escucha bien, el amor no es algo, el amor es alguien, el amor es Dios. Hay un pequeño versículo en la Biblia que dice, Dios es amor. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Tú no puedes amar si no eres amado. Primero eres amado por el Padre, guardado por el Padre, habitado por el Espíritu Santo, y entonces tú puedes amar a las personas que están a tu lado. Estamos viviendo en nuestra ciudad algo complicado, pero mi esposa y yo veníamos atravesando una de las calles de Villas de Pachuca.
frente a mí había un auto negro, que recuerdo los detalles exactos de ese carro. Traía unos detalles en específico que no se me borran de mi mente. Delante de nosotros iba ese auto. Más adelante iba a doblar a la derecha y había un carro que intentó avanzar, estaba pegado a la banqueta, y cuando él va a doblar a la derecha se empiezan a hacer de palabras. Se bajan los dos del auto, se empiezan a agarrar a golpes. Yo oraba en mi mente, nos vamos avanzando, no pudimos ver más de la pelea. Después veo en las redes sociales, aparece que después no solamente se involucraron esas dos personas. En ese video aparece, llegó uno de una moto que se empezó a golpear con ellos. Personas de ahí de negocios se empezaron a golpear entre varios. Somos creación de Dios. Lo sorprendente es que Satanás se ríe que entre nosotros nos estamos odiando. ¿Sí? Dios ama a esas personas que se golpearon. Dios quiere que ellos se arrepientan, se conviertan a Él. ¿Sí? Y hay personas en nuestra ciudad que no solamente se han golpeado en un problema de tráfico, sino que se han matado. En nuestra colonia, o más bien de nuestra colonia, asesinaron a un joven que se hace palabras con otra persona. Se fueron ahí agrediendo con los autos, y de repente uno de ellos se baja y con un cuchillo pica las piernas de este joven y le pica en el cuello y le rompe una de las arterias principales, y ese hombre llegó al hospital pero muere. Eso es lo que nosotros estamos viviendo en el mundo. ¿Por qué se viven ese tipo de cosas? Porque la gente necesita conocer el gran amor de Dios. ¿Sí? Jesús estaba siendo golpeado, crucificado, se estaba desangrando, estaba sufriendo demasiado, pero aún así dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Y fíjense, ruego a Dios que ese amor que comenzó en nosotros hacia Dios, porque cuando Dios te enamora con su presencia, tú correspondes a ese gran amor. ¿Sí? Y ruego a Dios que ese amor nunca se termine, porque en Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo número 1, dice de esta manera: cuando el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia de Éfeso y le dice de la siguiente manera, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Qué palabra tan dura. ¿Sí? El apóstol Juan escribió cartas para las diferentes iglesias que ya había en aquel tiempo. Y seguramente todos ellos estaban ansiosos para abrir la carta que Dios les había enviado a ellos. ¿Sí? Y cuando la iglesia de Éfeso lee que Dios le está diciendo a ellos: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otras palabras, veo que amas más lo que haces. Veo que amas más tu ministerio. Veo que amas más tus dones. Veo que amas más tu talento. Veo que amas más tu sacrificio que a mí. Nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Es cierto, Dios nos ama. Nos ama bastante, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que corresponder a ese grande amor. Yo quiero preguntarte: ¿qué es lo que tú haces para demostrarle a Dios que lo amas? Porque cuando
una esposa o una mujer recibe de su esposo unas rosas, ¿sí? Eso significa mucho para una mujer. Pero eso no quiere decir que su esposo la ama en su totalidad. Porque nosotros asistimos a los cultos el día domingo y son como esas rosas que nosotros ofrecemos a nuestro Dios, pero no lo es todo. Porque ¿qué le parecería a la esposa o qué diría la esposa si su esposo le lleva rosas todos los fines de semana, pero toda la semana la maltrata? Como que es algo contradictorio, ¿sí? Entonces, no solamente a la esposa se le tiene que decir que se le ama, sino que también se le pueden llevar las rosas y se le tiene que demostrar con cada una de las acciones que realmente se le ama. A Dios no solamente, o hacia Dios no solamente se asiste al templo, no solamente se le canta, no solamente se levantan las manos al cielo, sino que en cada una de las cosas le demostramos a Dios que lo amamos, ¿sí? Y fíjense, este era el gran mensaje de la iglesia del primer siglo: llevar el gran amor de Jesucristo. Escucha bien, Dios me habla mucho a través de mi nieto, y con esto voy a terminar porque no me voy a extender demasiado. Escucha bien, Dios me habla mucho a través de mi nieto. De hecho, dice la escritura que corona de los abuelos son los nietos, ¿sí? Entonces fíjese, esto es muy importante. Pero a esa corona que son los nietos, la pregunta es: ¿qué tipo de piedras preciosas tú le podrías poner como abuelo a tus nietos? Y le voy a decir algo muy importante. El día de ayer escuché que mi hija estaba jugando con su bebé, con su niño, ¿sí? Y él se reía y disfrutaba porque su mamá estaba jugando con él, ¿sí? Y eso me llevó, hermano, mi mente a todos aquellos niños que están en la casa de sus padres, que en lugar de reír y disfrutar esa vida con sus padres, están sufriendo porque el padre llegó borracho, llegó violento y golpea a sus hijos, que inclusive sus hijos se esconden de su padre. Me llevó ese cuadro. Escuche bien, no quiero revivirles a ustedes cosas. Yo les digo, tienen que amar a sus padres, tienen que honrar a sus padres, tienen que orar por sus padres. Si se equivocaron en otro tiempo, creo que nosotros podemos hacer algo por nuestros padres en este tiempo, ¿sí? Pero fíjese, esto es muy importante. Creo que nosotros podemos hacer de la infancia de nuestros hijos algo realmente glorioso. Y si tus hijos no están pequeños, puedes hacer de tus jóvenes algo realmente glorioso. No busques cosas que te frustren, porque a veces reflejamos esa frustración con nuestra esposa, esa frustración con nuestros hijos, ¿sí? Y el ambiente de nuestra casa ya no es agradable. ¿De qué sirve que haya comodidades económicas, lujos? No estoy diciendo que esté mal, ¿sí? Pero tenemos que evitar la frustración. Ahora, ¿por qué? Porque Dios sabe tratar bien. Él es tu Padre y te tienes que parecer cada día más a tu Padre, que es Dios, y hacer que pasen tus hijos un excelente momento, un excelente tiempo, ¿sí? Ese es el gran amor de Dios. Ahora, si tú eres de los que sirve bastante a Dios, pero hay conflictos en tu hogar, te doy una recomendación: haz un alto, atiende a tus hijos, sirve a tu familia. Haz que pasen tiempos muy agradables, llenos de amor, llenos de gloria. Y cuando eso se haya resuelto, sigue haciendo lo que estabas haciendo como trabajo en la obra del Señor, ¿sí? Pero creo que cada uno de nosotros podemos hacer que esto cambie. La Escritura dice que por el buen comportamiento de una esposa, Dios puede alcanzar a nuestros vecinos. Y también creo que por el buen comportamiento del esposo, Dios puede alcanzar a nuestros vecinos. Y también creo que por esa armonía, por ese amor en la familia, Dios puede traer un gran mensaje a la colonia donde nosotros estamos.
Escuchen bien, con esto voy a terminar. Ya dije que iba a terminar, ¿verdad? ¿Sí? Escuchen bien, con esto voy a terminar. ¿Sí? Quiero hacerles una invitación. Haz un análisis de cómo están las cosas en tu hogar. Y si el ambiente es desagradable, sé tú el medio que Dios va a utilizar para ser uno de los provocadores de los mejores ambientes en tu casa. Que la armonía del Espíritu Santo se pueda sentir en tu hogar. Ayuda a tus vecinos para que ellos puedan tener un tiempo muy agradable, porque a veces simplemente cerramos nuestra ventana, cerramos nuestra puerta cuando vemos que nuestros vecinos están peleando. Nosotros tenemos la respuesta de parte de Dios para cada uno de ellos. ¿Sí? El amor, hermanos, es algo muy importante. ¿Sí? Yo le preguntaba a Dios, ¿qué tiene que ver este mensaje del amor con el derramamiento del Espíritu Santo? Y Dios me decía, tiene que ver mucho, tiene que ver todo. El movimiento de mi amor en medio del derramamiento del Espíritu Santo, porque está en primer lugar. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Llevemos ese amor, ese mensaje de esperanza. ¿Sí? Porque tu vecino, tu compañero de trabajo, tu familiar podría tener demasiados defectos, pero lo que ellos no quieren escuchar en este momento es que alguien le diga lo que tiene que corregir. Ya lo sabe, ya sabe qué es lo que tiene que corregir, pero son personas que no pueden, que primeramente necesitan conocer del gran amor de nuestro Dios. Tiene que ver mucho en el derramamiento del Espíritu Santo. Sigamos adelante como iglesia y que Dios nos siga ayudando. Póngase de pie y vamos a orar. Quiero hacer una oración donde quiero hacerle la invitación a todas las personas que si tú repites esta oración, voluntariamente estarás recibiendo a Jesucristo como el Salvador de tu vida. Y quiero pedirle a la iglesia que nos ayuden, que repitan esta oración y todos decimos: Señor Jesús, en esta tarde te agradecemos nuevamente por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Perdona nuestros pecados, abrimos nuestro corazón y te recibimos como el Salvador de nuestra vida. Recibimos tu Santo Espíritu y se manifestará tu amor. El amor será en nuestra casa, el amor será en nuestro matrimonio, el amor será en nuestros hijos. Bendito Dios, ayúdanos a llevar tu amor y nos declaramos hijos tuyos. Somos salvos y somos libres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Señor. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. Gracias, Dios.